La Biblia contiene la respuesta de Dios para todas nuestras inquietudes. Para entenderla, debemos abrir sus páginas y dialogar con Dios a través de ellas. Diálogo bíblico. Un momento de conexión con la palabra de Dios. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro estudio para hoy, martes 21 de abril. La cultura es un conjunto de ideas, de costumbres, de tradiciones, de conocimientos, de determinado pueblo, de determinado lugar, transmitido de generación en generación y que influye en el modo de ser, en el modo de pensar, en el modo de comportarse de los individuos o hasta incluso de países enteros. Ahora, todos de alguna manera pertenecemos a una cultura de manera concreta y todos somos influenciados de manera particular por la cultura de la cual nosotros provenimos o en la que crecimos. Por ejemplo, aquí en Panamá, la cultura es de que para las fiestas de aniversario patrio, pues hay una serie de desfiles, hay mucho colorido, hay mucho folclore y duran varios días. En otros países, los aniversarios patrios solamente es un desfile cívico-militar, 1 o máximo 2 días. Son elementos propios de cada cultura. En la Biblia, también el conocimiento, la escritura, las historias bíblicas se dieron dentro de una cultura específica. En este caso, la cultura semítica judea o judía. Sin embargo, y noten esto, aunque la Biblia se dio en un contexto cultural, donde por ejemplo los israelitas expresan su alegría con danzas, las mujeres en la cultura judía no tenían ninguna participación, ni siquiera eran contadas. Por otro lado, las vestimentas eran diferentes y la esclavitud era permitida, pero por ser inspirada por Dios, la Biblia trasciende la cultura. Los principios establecidos en la Biblia no solo tienen que ver con aquella cultura judía, sino con todas las culturas y con todas las edades, porque es el mensaje de Dios para el ser humano. Y las necesidades de los seres humanos son iguales, no importa la cultura en la cual esté. Ahora, ¿cómo armonizar los elementos culturales con la Biblia? ¿Cómo poder integrarlos? Pues para eso tenemos que tener mucho cuidado, mucha sabiduría para seleccionar, para filtrar elementos culturales, porque no son malos en sí muchos elementos culturales, pero hay otros elementos que sí están en contradicción con la palabra de Dios. La Biblia da una advertencia. Dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, provienen del Padre, sino de Dios. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí hay un elemento muy importante. Dice el texto bíblico, o amas al mundo o amas al Padre, pero no puedes amar a ambos al mismo tiempo. Y cuando hablamos de amar al mundo, estamos hablando mundo, cosmón en griego, del sistema de cosas, de la forma como vive este mundo en cuanto a los caminos que son muchas veces contrarios a los caminos de Dios. Entonces, aquí menciona que el mundo tiene 3 elementos. Agrega en primer lugar los deseos de la carne, que tiene que ver con la codicia, la lujuria. Habla de los deseos de los ojos, que tiene que ver con ideas y filosofías y visiones que el mundo inyecta en los seres humanos. Y finalmente la vanagloria de la vida, que tiene que ver con la ostentación, el orgullo de las cosas materiales. Todas esas cosas, aunque pueden incluir en una cultura, hay culturas que son muy les gusta mucho la exhibición, la vanidad, la apariencia, o de repente ciertos elementos culturales. Si uno ve que estos elementos culturales me están llevando a alejarme más del amor a Dios, del interés por las cosas de Dios, está desviando mi vista del cielo, de los intereses espirituales, entonces la Biblia dice, no améis al mundo. Por lo tanto, mis amigos, te invito para que priorices
si hay un conflicto entre los elementos culturales y los principios bíblicos, prefiere siempre hacer la voluntad de Dios. Prefiere siempre agradar a Dios, que Dios te dará tu recompensa. Que el Señor te bendiga. Diálogo Bíblico, un momento de conexión con la palabra de Dios.